Wendy Crespo, nuestra experta en imagen. Wendy, bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias. Pues es época de calor y como lo comentaba ahorita, el traje pues es finalmente sinónimo de elegancia y para muchos también es parte de su trabajo, pero puede ser complicado con estos calores, ¿no, Quique? Bueno, claro, creo yo. Uno suda. Uno suda y más cuando se te exige un saco. Y ya hablábamos algunas semanas acerca de combinaciones entre corbata y camisa. El día de hoy vamos a hablar un poco de combinaciones entre saco y camisa. Muy bien. Pero para hablar de esto, primero les tengo que explicar como el protocolo de cuál es la camisa más formal hacia la más informal. Y justo aquí les traje como algunas combinaciones. Si se fijan, la primer camisa es una camisa completamente blanca. Ajá, sí. Y cuando nosotros hablamos de una camisa blanca, es una camisa como la más formal de todas, pero tiene que tener como ciertas características. Una camisa blanca tiene que no tener bolsillo al ¿La podemos pecho. ver ahí? Sí. Esta tiene una pequeña, pequeño twist que también les hice, que es justo los botones que tiene justo aquí en el cuello. Estos botones del cuello pertenecen a una camisa sport, por lo tanto no es una camisa formal. Por lo tanto, con una camisa con botones al cuello, jamás puedo portar una corbata, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una camisa completamente sport. El botón Exactamente. aquí, en el cuello sería, ok. Exactamente. Perfecto. Ahora, cuando nosotros hablamos de combinar con los sacos, entonces, evidentemente, como es una camisa sport, no lo podría combinar con un saco completamente formal, Como por este. ejemplo, como este, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos combinando formal con informal. Ok. Tendría que irme, como por ejemplo, al último, que es un saco sport, que es exactamente, que es una americana. Una americana, a diferencia de un saco, es a un saco formal, digamos, es un saco que no está en juego con el pantalón y que tiene una textura distinta. Incluso tiene hombreras como esto, ¿no? Muchos tienen hombreras, que muchos le dicen blazer. Este, por ejemplo, sería un blazer, una americana, porque luego es un debate. Exactamente, este sería una americana. Este sería una americana. El ok. blazer, para los señores en casa, la diferencia que tiene es que tiene los botones en metal. Entonces, si es americana, ninguno tiene juego con pantalón. Si es americana, es como esta, que tiene botones de cuerno generalmente o plastificados. Si es blazer, tiene los botones metálicos. O sea, el botón puede hacer tanta diferencia entonces. Exactamente. Claro. El ¿Qué corte tal? es el mismo, pero el botón es el que marca la diferencia. Después tenemos la camisa. Si tenemos una camisa blanca formal, la que le seguiría serían las camisas que son en colores rígidos. Por ejemplo, los azules muy claritos, sólidos, los rosas muy claritos, lila muy clarito. ¿El gris también o no? Un poquito, sí, el gris, exacto, pero qué bueno que tomas este tema porque mi camisa jamás tiene que ser más oscura que mi saco. Siempre tiene que ser más clara que mi saco, ¿no? Después entonces empezamos a patronar. ¿Qué es esto de patronar? Entonces empezamos a poner estampación en mi camisa. Por ejemplo, esta camisa tiene un estampado pequeño. El estampado pequeño es más formal que un estampado grande, ¿no? O sea, entre más chiquito lo hace más formal entonces. Exactamente. Por Ok. ejemplo, unas rayas muy suaves son más formales que una línea gruesa, como por ejemplo esta, ¿no? Esta es una camisa mucho más sport que esta. ¿Por qué? Porque la raya es mucho más amplia. Oye, yo he visto muchas personas en corporativos que utilizan este tipo de Que camisas. utilizan Y con raya corbata y gigante, todo, ¿eh? con corbata y todo. Y entonces ahí están cayendo en un error, por así Exactamente. decirlo, ¿no? Ahora, depende. Si el código de vestimenta es formal, sí te estás cayendo en un error. Si es business casual, entonces sí lo puedes utilizar. Ya. Porque en business casual utilizamos un saco sport, no utilizamos un saco formal. Ok. Exacto. Y esta quedaría en medio. Entonces, cuadro chiquito, cuadro medio, cuadro amplio. Entonces, entre más grande, entonces más informal. Esto se es como vuelve. lo más formal, esto sería medio y aquí nos acabamos en lo más casual. Exactamente. Y también un poquito como de historia, cuando nosotros decimos o mencionamos que las camisas más formales no tienen bolsillo al pecho, es porque antiguamente utilizaban los hombres el chaleco. Cuando se le quita al hombre el chaleco, por ahí de los años 30, ¿no? 40, se quita el chaleco, entonces se le agrega por comodidad un bolsillo al pecho para que el hombre guarde lo que guardaba en sus chalecos. Ay, pero ¿no? aparte, ¿qué puedes guardar ahí? Exacto, La pluma, exactamente. una laptop, ¿o qué? Exactamente. No. Y ahora justo es esto, que también el protocolo te dice, sí, ahí está el bolsillo, pero no le puedes meter nada. Claro, ¿no? Nada, porque ya vemos en muchos corporativos, ya sabes, el que tiene los lentes, las llaves, el celular. ¿A poco no, Wendy, no ahora sé con qué, estos celulares tan grandes? plumas, exactamente. Le pones acá. Lo pones y lo traes como hasta acá casi por el cuello, te llega, ¿no? O sea, realmente ya es entonces un adorno, pudiera ser. Es un adorno, claro. No tienes que poner nada que pese más de una tarjeta de presentación. Nada. Imagínate. Nada. Oye, Wendy, ¿qué hay, por ejemplo, con los sacos
que dependiendo de la moda y dependiendo de la temporada, pues vienen a cuadros, vienen a rayas gruesas, delgadas, y luego esto combinarlo también Exacto. con ciertos dibujos de camisas. Se vale, y se Sí. vale combinar rayas con rayas o cuadros con cuadros, sí se vale. Lo que tiene que cambiar es, uno tiene que ser el dominante, es decir, por ejemplo, aquí les traje 2 rayas, pero si Sí. se fijan, este que tenemos aquí es una raya mucho más gruesa, Está como más marcada. mucho vaya. más marcado exactamente que el otro, que es mucho más suave. Entonces, como este. en la suave le podemos poner un estampado que sea más prioritario, por ejemplo, algo que llame más la atención como esto, y en la que está marcada, entonces nos vamos a algo más suavecito, ¿no? Entonces siempre hay que tener una prenda que sea la dominante, la que más llame la atención, ¿no? Y también les traje, ahorita que hablábamos de calor, las prendas que son en linos. Los linos son súper importantes para la época de calor, porque ahorita muchísimos hombres no saben que los trajes vienen en distintos pesos. Entonces puedes encontrar lanas muy gruesas o lanas muy delgadas, ¿no? Entonces, intenta comprar para tu guardarropa dos grises, uno grueso y uno delgado, etcétera, para las distintas épocas del año. Intenta también tener alguna camisa que sea o de algodón muy ligero o de lino, porque siempre va a servir. Por ejemplo, estas personas que están viajando mucho a lugares cálidos, ¿no? Y de aquí, Pero de no para los la linos, ciudad, o sí se vale que puedas usar. Porque el lino, lino, de hecho, es Sí, se como vale. la vestimenta, por así decirlo, de la playa, Para por una ejemplo, boda, ¿no? ¿no? Allá en playa o lo que exacto, sea, ¿no? Exacto, lo que sería lo más formal para época de digamos, como lo más protocolario Ajá. para un lugar de calor sería la guayabera, Claro. que la guayabera presidencial es la que tiene manga larga, esa es la más formal de todas. Ya, Wendy, pues muchas gracias. A usted.